tercero era hablar un poco de qué se esperaba del Partido Republicano después de estas elecciones donde pues Trump perdió, ¿no? Y Trump parece ser como que fuera el que dirige el Partido Republicano. Entonces, esa era mi idea. Pero el tema es que estamos en un problema gravísimo en Washington, D.C., que nos debería de estar preocupando a todos, porque aunque estamos lejos de Washington, D.C., muchas de las cosas que suceden allá pueden tener repercusiones en nosotros y en otras cosas, ¿no? Además de lo que significa tener un presidente que no reconoce los resultados democráticamente establecidos, ¿no? Entonces, bueno, como estoy ahorita sumamente ocupada con diferentes medios, entonces, pues esto mismo que les acabo de platicar, me gustaría hacerlo como mucho más condensado y finalmente hablar de lo que está pasando en este momento en Washington y si tienen preguntas y pues a ver si lo podemos hacer todo en una hora. Espero. No sé si estás de acuerdo. Perfectamente, muy buena idea, Raquel, gracias. Ok. Bueno, entonces, primero, pues las elecciones. Como platicamos la última vez aquí, en este foro que me hicieron favor de invitarme, habíamos dicho, yo les mostré un poquito por qué anticipaba yo que podía ganar Biden de una manera muy, muy anticipada, ¿no? O sea, se podía ver que sí podría ganar. Entonces, pues eso nos llevó a que sí ganó Biden. Había unos estados que yo sí pensaba que iba a ganar, como Ohio, por ejemplo, y Florida, Ohio o Florida, y no, esos no los ganó, pero ganó Georgia, que era algo que nadie se imaginaba, ¿no? Y entonces, Arizona también. Entonces, bueno, eso fue lo que vino a ser un poquito digamos, el fiel de la balanza, y finalmente ganó Biden con la misma cantidad de votos electorales que Trump ganó en el 2016. La misma cantidad, ni uno menos, ni uno más. Entonces fue muy interesante porque el propio Trump en diferentes ocasiones había dicho, nadie ha ganado con tantos votos electorales como yo. Y bueno, yo tengo noticias para el señor Trump, que Ronald Reagan ganó con muchísimas más votos electorales que él, porque además se llevó todo el país en 1984, menos Minnesota. Todos los demás estados los había ganado. Entonces, bueno, pues esas son formas que tiene Trump de hablar y de no tomar en cuenta la historia o mucho la ideología de Estados Unidos. Entonces, bueno, ganó las elecciones Biden. Trump no quiso reconocer, como ustedes seguramente saben, donde se encuentra el país y el mundo en una situación donde se cuestionan incluso las instituciones democráticas. ¿Cómo es posible que un presidente que es de un país que se reconoce como lo que es democrático, no reconozca que perdió? Y hay muchos temas aquí que podemos hablar, por ejemplo, que en otras ocasiones ha habido otros presidentes en funciones que han perdido su reelección, como en el caso de Carter, por ejemplo, o el caso de George Bush, el papá de Bush, que no ganaron su reelección y sin embargo digamos, con muy buena actitud y talante, reconocieron y desearon lo mejor al que sí ganó. También nos encontramos con otros presidentes o con otros competidores a la presidencia que no ganaron, a pesar de ser una elección muy, muy reñida, como en el caso de Al Gore y Bush, George Bush, en el 2000, donde finalmente Al Gore reconoce muy, como se dice en inglés, graciously, que bueno, al final de cuentas, además él era el vicepresidente y tuvo que decir perdí, no solamente ante los micrófonos, sino ante el Congreso. Y en el caso de Hillary Clinton, por ejemplo, que ella sale al día siguiente sale a reconocer con toda la gente que tenía en su campaña, a decir, perdimos, vamos a apoyar a este presidente y vamos a darle una oportunidad. Entonces, bueno, este presidente no tiene esa capacidad, es una situación donde él no sabe perder, aparte de que no sabe perder, incita a la gente, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar al final, cómo a partir de este discurso de no reconocer qué es lo que está pasando, cómo se traduce en lo que está pasando en este momento en Washington, D.C.
Entonces, en las elecciones nos llevó también a que, no sé si lo sabíamos cuando di la última plática aquí, pero había nombrado como su compañera de fórmula a Kamala Harris, que es una mujer o sea, tiene mixto, raza mixta de la India con su papá es de Jamaica. Entonces, bueno, además está casada con un judío y una serie de cosas que complican un poco más la personalidad de ella, pero al mismo tiempo muestra lo que es la sociedad norteamericana, que la sociedad norteamericana no está conformada nada más por blancos, ¿no? Esa es la lucha en la que se ha visto la sociedad norteamericana, no solamente en el último año, sino en los últimos tiempos, incluso en el tiempo de Obama. Entonces, bueno, eso tal vez le ayudó a que ganara Biden, no lo sé, creo que hay otros factores para que haya ganado Biden. Y bueno, también otra cosa que me gustaría mencionar es a quienes nombró como parte de su equipo. Y vemos una gran diferencia en lo que significa la política a nivel del gobierno ejecutivo de Biden con respecto a lo que hizo Trump, ¿no? Y además, Biden lo hace muy parecido a lo que lo han hecho todos los presidentes anteriores de los dos partidos, no nada más de los demócratas. Y nos encontramos, por ejemplo, con que al secretario de Estado, por ejemplo, es alguien que ha trabajado en la diplomacia, que ha trabajado no solamente en la diplomacia, en la Secretaría de Estado, que conoce las formas, que además es judío también, por cierto, y que tiene mucho conocimiento, que sabe cómo se hace el tejemaneje de los tratos que se hacen con los demás países, ¿no? Tanto a nivel regional como a nivel internacional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a eso, ese me parece un gran acierto. También otro que me gusta mucho y que también muestra un poco a la sociedad norteamericana es al que nombró para Seguridad Nacional, que también es otro hombre de origen judío, cubano, que se llama Alejandro Mayorkas. Y me parece también muy interesante porque tiene muchísima experiencia en el gobierno. Y bueno, hay otros más que me parecen muy interesantes, como por ejemplo haber nombrado no recuerdo su primer nombre, pero a Yellen para que sea la secretaria del Tesoro, lo cual también es muy acertado. Había estado en la parte como del Banco Nacional, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita el nombre, pero a ella la había quitado Trump. Entonces, bueno, ahora va a estar como secretaria del Tesoro. Y otras más. Pero el que me parece muy interesante es que, bueno, tomando en cuenta esto antes de ir a quien me parece muy interesante, Biden empezó a nombrar a todos estos personajes tomando en cuenta que todavía no sabía cómo iba a quedar el Senado. Y en las elecciones del 3 de noviembre hubo una cosa muy particular, que aparte de las elecciones por presidente, también están las elecciones para senador, para senadores, para representantes y para diferentes niveles de gobierno. Y aquí se arriesgaba la mayoría en el Senado. La mayoría en la Cámara Baja ya la tenían y perdieron un poco de asientos, pero no perdieron la Cámara Baja, los demócratas. En el caso del Senado, sí tenían minoría. Entonces, ¿qué sucedió? Que fueron, ¿cómo les explico? Los senadores duran 6 años, pero su elección es escalonada. Entonces, a cada quien lo ubican en los casi 2 años, en los 2 años que le toca ser electo. Y normalmente no se eligen a 2 senadores del mismo estado en el mismo año. Sin embargo, en este año que acaba de pasar, uno de los senadores ya mayor de Georgia decidió, Isakson se llama, estaba enfermo y decidió dejar su puesto, entonces se lo dejó hace 1 año o 2 a una persona que nombró el propio gobernador, que no tenía nada de experiencia, y el otro es el que sí le tocaba reelegirse. Bueno, pues en las leyes de Georgia se necesita ganar por 50% más un voto. Y ninguno de los dos casos, llegaron a 50% más un voto. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que se van a lo que nosotros, digamos, en México le llamaríamos la segunda vuelta. Eso sucede mucho en los países latinoamericanos.
Y esa segunda vuelta es que nada más compiten los dos que quedaron en primer lugar, y entonces ahí te aseguras que por lo menos uno se lleva la mayoría. Y hoy, entre ayer y hoy, los dos demócratas ganaron. Entonces, con eso se asegura que subiendo Kamala Harris como vicepresidente de Estados Unidos, ella tiene la decisión que quita un empate, por ejemplo, pero además le dan el liderazgo del Senado a los demócratas. ¿Y qué quiere decir el liderazgo del Senado? Que cuando se pasa una ley, ya sea a través del Poder Ejecutivo o se quiere pasar una ley incluso del poder del Senado o desde abajo, o de algún otro, de los lobbies, de lo que ustedes quieran, el que decide si se pasa a votar la ley es el líder del Senado. Y en este caso, el líder del Senado va a ser Chuck Schumer, por cierto, otro judío, que va a ser el que va a permitir que pasen o no las leyes. Y Kamala Harris nada más va a actuar como la desempatadora. No sé si se los confundí mucho, pero el tema es que en este caso vamos a tener un Congreso completo demócrata, porque la Cámara Baja con Nancy Pelosi, y vamos a tener a la Cámara Alta, es decir, al Senado, con Chuck Schumer. Y vamos a tener al mismo tiempo al Poder Ejecutivo con Joe Biden. Entonces, se habla mucho de qué pasó con Joe Biden y qué fue lo que hizo, pero lo que sí les puedo decir es que Trump intervino con su discurso y con su forma de comportarse para que perdieran los 2 asientos en Georgia. Entonces, en esa situación es como se encuentra ahorita Estados Unidos. Entonces, esa era la primera parte. No sé si quieren preguntar ahorita o mejor preguntamos todas las preguntas al final. Mejor todas al final, ¿no? Ok. La segunda parte era sobre qué es la democracia. Y bueno, la democracia en Estados Unidos es algo que ellos inventaron, porque cuando Estados Unidos se formó en 1776, tenían que pensar cómo iban a determinar a sus dirigentes. Y recordemos algo muy interesante, Estados Unidos no iba a ser un país, iban a ser 13 países, que eran las 13 colonias. Y cuando deciden separarse, a estos famosos padres fundadores de los que los americanos les gusta hablar mucho, fue la gran idea de decir, en lugar de ser 13, vamos a ser uno. Y nosotros vamos a ser tan fuertes que vamos a poder negociar con Inglaterra y con todos los demás que queramos. Y va a ser poco a poco, ¿no? Y bueno, hicieron muchas cosas que a lo mejor no nos hubieran gustado en estos momentos de nuestra historia, pero para ese momento fue algo muy brillante. Entonces dijeron, ¿y cómo vamos a hacerle? ¿Para quién va a gobernar? Si vamos a ver 13 países, y que además todos van a querer ser algo. Y deciden que los estados, estos estados que se formaron parte de una nación, ellos iban a avalar quién iba a ser el presidente de Estados Unidos. Ya se hablaba de la democracia en Francia, ya hablaba, además la Revolución Americana o la independencia de Estados Unidos se da en el mismo momento que la Revolución Francesa. Las ideas de la Ilustración y las ideas de la democracia vienen de ahí. Y Estados Unidos y Europa y Francia en ese momento lo hacen al mismo tiempo. Las ideas vienen más o menos parecidas. Sin embargo, Estados Unidos no tenía que tirar monarquías. No había monarquías que tirar como lo tenían que hacer en Francia. Entonces ellos podían elaborar todo desde el principio. Entonces elaboran esta idea de la democracia. Entonces, como las formas de operar, las formas de producir, las formas de rezar o la religión, todas las formas eran diferentes en el norte que en el sur, tenían que complacer a todos. Y la forma de complacer a todos era decir, tú me mandas a Washington, bueno, no había Washington en ese momento, Washington se declara ya como capital hasta 1800, y esto es 1776, pero lo que deciden es, tú me mandas a la capital a los delegados que tú consideres que van a votar por el que estamos proponiendo, porque el que propongan o el que haya ganado en tu estado, y nosotros hacemos una cosa que se llama el colegio electoral. Y está en la Constitución de Estados Unidos esta idea del colegio electoral. Entonces, cuando se hace esto, bien, esas son las reminiscencias de 1700,
89, porque es cuando se escribe la Constitución, pero es establecer así la democracia. Y por eso hoy en día, hasta hoy en día, en lugar de que en Estados Unidos gane el que tiene un voto más, no, gana el que tiene más votos electorales, lo cual quiere decir los que representan a los estados. Entonces, hay unos estados que tienen más votos electorales porque tienen más población y otros que tienen menos porque tienen menos población, y así, eso tiene que ver con tanto la representación en el Congreso, en la Cámara Baja, como en el Senado. Entonces, bueno, creo que eso ya lo habíamos platicado la vez pasada, no recuerdo muy bien, pero son 538 votos electorales en total. No sé si tienen dudas al respecto de por qué son 538, me preguntan y yo les explico. Y de ahí tienen que tener, para que alguien gane al final de todo y se cuenten los votos, que es lo que estaba sucediendo hoy en la mañana, tiene que tener 270, porque 538 a la mitad son 269, más uno son 270. Entonces, el que tenga 270, gana. Y así es como, por cierto que George Bush ganó con 270 votos electorales. Muy interesante. Y eso por haberse llevado Florida, quién sabe cómo, pero bueno. Así que bueno, esa es la forma de la democracia. Entonces la democracia no solamente se establece a su manera, sino que se vuelve un modelo y se vuelve una narrativa y se vuelve la forma en que Estados Unidos se vuelve el líder del mundo. Y aquí les voy a dar el ejemplo principal. ¿Por qué entra Bush a la guerra en Irak? Entra, digamos que la forma pragmática de entrar a la guerra en Irak era por el petróleo y por tener un liderazgo en la región que lo necesitaban, porque estaban anticipando qué iba a pasar con Arabia Saudita y muchas otras cosas. Pero ¿cuál es la bandera que lleva George Bush? Es la democracia. Es que Irak no es democrático, pero en la cultura de Irak no era la democracia uno de los temas. Sin embargo, Estados Unidos ha estado exportando las ideas de la democracia, las ideas de la libertad y las ideas de la justicia como si fueran los valores universales, que para mí lo son, pero yo porque vivo en un país occidental. Pero no se lo pueden uno vender a toda la gente, porque las culturas están en la visión del mundo de cada uno de nosotros. Pero bueno, esta idea de la libertad sobre todo es la que se vende más y es la que más convence al resto del mundo. Así que bueno, esta es digamos, la segunda parte de la que yo quería hablar, esta idea de la democracia, y ya después lo conjunto con lo que está sucediendo ahorita en Washington. La tercera parte es el Partido Republicano. Y esto es un tema porque sobre todo me pasó en el semestre pasado que algunos de mis alumnos me decían, que son los que ven Fox News, me decían, pero es que los demócratas hicieron muchas cosas malas por los afroamericanos o por los negros, ¿no? A mí me da lo mismo decir negros o no, porque ellos también se consideran a ellos mismos así. Y sí, pero entonces regresamos, hay que ver la historia. No se trata nada más de emitir ¿cómo se llama?, enunciados de una o de otra forma, sino que hay que plantearlo como que es parte de la historia. Entonces, ahí voy al Partido Republicano. El Partido Republicano se funda en 1860 más o menos, un poquito antes, y es en el momento donde hay mucha convulsión, porque uno de los partidos, que era el partido Whig, que era el partido anti-esclavista, se desmorona. Entonces llega Lincoln y él, con una idea, y no nada más Lincoln, sino los que apoyan a Lincoln, que son muchos, y además hay muchos medios de comunicación de los de entonces que lo apoyan, y forman un nuevo partido que se llamaba el Partido Republicano. Está basado básicamente el Partido Republicano en ese momento en abolir la esclavitud y en darles derechos a los esclavos, la libertad, pero no solamente liberarlos, sino qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Entonces, por eso es que es el Partido de la Libertad, es el partido que plantea las grandes ideas, lo que viene a acabar con lo que estaba antes. El Partido Demócrata, que ese es el partido más viejo y que sí viene desde el principio, bueno, no, viene desde 1804, me parece. El Partido Demócrata, que de hecho se llamaba Demócrata Republicano, es el partido más viejo y es el que era el partido esclavista. Es el Partido del Sur. Es el partido que se queda en las partes
más esclavistas o de la producción esclavista del sur. Después de esto, el Partido Republicano pasa por muchas etapas, pero llega al cambio del siglo XIX al siglo XX, es cuando con Teddy Roosevelt se empiezan a plantear otras ideas y otras formas de ver qué es lo que querían ser Estados Unidos. Entonces, Roosevelt todavía pertenece a esta idea, no Roosevelt el de la Segunda Guerra Mundial, que quede claro, estoy hablando del primer Roosevelt. Y él, a partir de él, después, todo lo que sucede después de él son, como iba a decir algo como que relacionado con México, pero es el de las relaciones con las corporaciones. No sé si le suena al PRI, ¿no? El corporatista, el corporativista, ¿no? Se relaciona con diferentes grupos. Y entonces, poco a poco, se va infiltrando de otras cosas menos democráticas y menos liberales, o, bueno, menos con las ideas de los demócratas, más parecidas a algo muy diferente. No era todavía a favor de los esclavistas, sino era otra cosa, ¿no? Esto lleva también al caos de 1929 y después llega Roosevelt, ahora sí el Franklin Roosevelt llega con una propuesta diferente para llevar al país a un mundo mejor, y aquí es donde surgen todos los programas sociales que apoya Roosevelt en ese momento y que le da una forma diferente al Partido Demócrata. Entonces empieza a tomar en cuenta a las minorías, empieza a tomar en cuenta a todos estos a los que el Partido Demócrata había dejado atrás y los empieza a incluir. Entonces, pues requiere también de muchos apoyos, como por ejemplo los sindicatos y otras cosas así. Y así el Partido Republicano va avanzando y va teniendo que instalarse en esos espacios que había dejado, que era el sur, y en el tiempo de los derechos civiles, en los años 60, más que nada con Johnson, pero con Kennedy también, pero con Johnson, se firma la Carta de los Derechos Civiles, donde ahí se les da los derechos más específicos a los negros para incluirlos en los temas políticos y los temas sociales, ¿no? Entonces, bueno, este es el Partido Republicano que después, cuando los demócratas van poco a poco perdiendo el sur, porque el último presidente demócrata del sur es Clinton, de Arkansas. Y antes de eso era Carter, que era de Georgia. Entonces, poco a poco van dejando el sur. Y entonces los demócratas se van instalando en las grandes ciudades. Los demócratas son los dueños de estos espacios nuevos del progresismo y de la parte liberal. Y los republicanos se vuelven los conservadores. O sea, en realidad se cambian los papeles. Los republicanos son los conservadores, los que están en contra de que los negros tengan tantos derechos, etcétera, etcétera. No, eso no le quita que estén fundados en la libertad. Y siempre que me preguntan acerca del Partido Republicano, siempre les digo, acuérdense que el Partido Republicano es el partido de la libertad y el partido de las ideas. Entonces, sin embargo, poco a poco esto ha cambiado. Y yo creo que uno de los parteaguas más importantes y que afectaron al Partido Republicano, lo mismo que al Partido Demócrata, pero más al republicano, es con la llegada de Obama al poder. Nadie se lo imaginaba. Yo creo que es un parteaguas muy importante. La misma Michelle Obama nunca se imaginaba que iban a ganar. De hecho, por eso ella vivía con esta sensación de que, ¿qué estamos haciendo acá, no? Y no creo que siquiera que hubiera querido llegar a la presidencia. Pero poco a poco llega Obama, y Obama trae un proyecto diferente. Y a pesar de que en los años 60 se había firmado los derechos civiles, en realidad no se habían cumplido. Entonces, con Obama se empiezan a cumplir. Y poco a poco se empieza a incluir y a tomar en cuenta toda la agenda que tuviera que ver con pues, las minorías, los afroamericanos, los latinos y muchos así, ¿no? Y ese es el programa de Obama. Pero para llegar a ese programa, él tuvo que excluir a los que ya estaban por mucho tiempo tomados en cuenta, como las clases medias de Pensilvania, por ejemplo, de Ohio
de Michigan, de Wisconsin, que eran zonas muy de los demócratas, por el asunto de los sindicatos, pero que además siempre apoyaban a los demócratas, o sea, a los sindicatos, los demócratas, muchas cosas más. Entonces Obama está 8 años. A Obama lo religen bastante bien, con un buen margen, y después de eso, las clases medias trabajadoras de estos estados que les nombré, sobre todo de los que vienen de Pensilvania, por ejemplo, se empiezan a organizar, y así como está haciendo ahora Stacey Abrams en Georgia, se empiezan a organizar grupos para convencer a todos estos que siempre habían apoyado al Partido Demócrata de aliarse con Trump. ¿Y por qué? Porque Trump traía un discurso, primero, racista, excluyente, y tercero, que se dirigía directamente a los intereses de estas personas, que habían sido dejadas a un lado. Estas personas, que normalmente no fueron a la universidad, normalmente son trabajadores que han heredado sus puestos de trabajo a sus hijos, o sea que no hay un movimiento en escala social, sino que se van quedando siempre en lo mismo. Estos son a los que les estaba hablando Trump, y lo hizo muy exitosamente. Y ellos son los que llevan a Trump a ganar. Acuérdense, lo lleva a Trump a ganar, pero no gana los votos, el voto popular, nada más gana el voto electoral, y es donde se enfocó. Entonces, bueno, así es como llega Trump. Y ahora, mi cuestionamiento, y eso es algo que me está inquietando mucho, que tal vez voy a seguir analizando, es ¿qué va a ser del Partido Republicano? ¿Va a ser el partido de Trump de estos últimos 4 años, donde tiene un discurso racista, excluyente y todo lo que ya les dije, o va a ser el partido que va a recuperar las ideas? Tal vez no las ideas de la exclusión, pero sí las ideas del gobierno, de lo que significan las instituciones, de lo que es la democracia, que para Trump no es lo mismo. Entonces, eso es algo que me tiene muy inquieta en este momento, y me pregunto si los republicanos van a recuperar eso o se van a ir detrás de lo que va dejando Trump. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, bueno, estas serían las 3 partes en las que quise dividirlo, y lamento mucho no haber hecho una presentación, pero me tuvo toda la mañana esto. Y ahora les quiero hablar un poquito de lo que está sucediendo en Washington. Pues como sabemos, Trump no quiso, ¿cómo se dice? Conceder que había perdido. Las elecciones fueron el 3 de noviembre, y el día que se determinó, se acabaron de contar los votos para determinar que había ganado, fue el 7 de noviembre, es decir, el sábado. Las elecciones fueron el martes, para el sábado ya estaba determinado que había ganado Biden. Desde ese momento, él empezó a emitir diferentes discursos. Todos los discursos eran descalificadores de Biden, decían que había hecho fraude. Hoy mismo lo dijo, y no ha parado con eso. Hay una cosa muy importante, y este es uno de mis temas de especialidad, es el tema de los medios de comunicación en Estados Unidos. Por eso, yo a veces les digo, ¿qué estás oyendo a Fox News? El discurso que se va dando en los medios de comunicación muchas veces son el eco del presidente, que no debería de ser. El discurso de los medios de comunicación debe de ser un discurso de observación y crítica de los gobernantes. No un discurso de estar detrás de todo lo que dice un gobernante o estar en contra de lo que dice un gobernante. Como ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo mexicano, La Jornada. El periódico La Jornada es un periódico que va detrás de lo que dice nuestro presidente. Bueno, pues Fox News va detrás de todo lo que dice Trump. Y otros más se han fundado. Hay 2 más que son bastante parecidos, con muchísimo menos audiencia, pero que van creciendo. Uno es Newsmax y el otro se llama OANN. Ojalá que no los vayan a buscar, porque son bastante nefastos y reconocen que dicen mentiras. Y por el otro lado también, del lado de la izquierda también hay unos que se van hacia el lado de apoyar incondicionalmente todo lo que digan la izquierda norteamericana, porque en realidad no es una izquierda de comunismo, ni mucho menos,
como es MSNBC. Entonces, bueno, sin embargo, yo no veo que el discurso que se dice en MSNBC se pueda replicar de la manera que lo hace Fox News, que lo hace. Bueno, en este momento tenemos una situación donde precisamente el día que a Biden lo declaran el presidente ganador, incluso Fox News lo reconoce como tal, y a Trump no le gustó para nada, y entonces empezó a atacar incluso a su network favorita, ¿no? De cualquier forma estuvo atacando, y entonces empezó a congregar o agregar a su espacio vital, que lo apoyaran en este mismo discurso de que seguía el fraude, a varios de los senadores y a varios de los que estaban en su gabinete. Y fue perdiendo a muchos de los que él consideraba los más fieles. Entre ellos, uno de los más fieles que tuvo fue a Bill Barr, que fue el procurador, y que en este momento, desde hace como una semana, más o menos, sí, un poquito antes de Navidad, él dejó de apoyarlo, ¿no? Y ya lo corrió y ahora tiene a otra persona. Porque él quería utilizar al procurador como si fuera su abogado personal. En uno de los debates que tuvo Trump con Biden, al final se le preguntó de qué opinaba de los grupos supremacistas blancos. Y él contestó algo así como, ¿a qué te refieres? Y entonces le mencionó Chris Wallace, que además es de Fox News, le dijo, por ejemplo, Proud Boys. Y le dijo, Proud Boys. Le dijo, Proud Boys, stand back, stand by. ¿Qué quiere decir esto? Espérense ahí porque los voy a necesitar. Voy a necesitar que me vengan a apoyar con todo lo que ustedes saben, incluso con la segunda enmienda. Porque una de las cosas que también utilizan mucho es, la segunda enmienda es el derecho a cargar armas. Entonces, a Proud Boys lo tuvo de su lado y los tiene de su lado. Está lleno Washington ahorita de ellos. Más adelante, después de que ya se había declarado ganador a Biden, él convocó, de hecho creo que fue la semana anterior a Navidad, y él dijo, los voy a ver a todos el 6 de enero en Washington, prepárense y traigan su segunda enmienda. Imagínense. Entonces, sinceramente yo sí estaba muy espantada, y toda la espantada que estaba no se compara con la espantada que estoy ahorita. Estoy súper espantada con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Washington está ahorita lleno de gente, ya se metieron al Capitolio, gente se metieron a la oficina de Nancy Pelosi, un tipo se sentó en el escritorio de Nancy Pelosi, subió a los pies al escritorio, le dejó un recado, se metieron bueno, para eso rompieron las ventanas, no sé si ustedes vieron, rompieron las ventanas, se metieron, están violando la casa del pueblo, están violando la casa del pueblo, la casa de todos. Estos señores se metieron como si se la merecieran. Y se metieron con armas, porque imagínense ustedes que primero que nada Washington no permite andar con armas en la calle. Puede uno traer el arma dentro de la bolsa, pero no se puede ver. Ellos andan con los rifles afuera. Con esos se metieron al Capitolio. Yo no sé qué es lo que pensaba. Los senadores y los congresistas se tuvieron que ir a la mezanín, agazaparse, mientras estos tipos se metieron adentro del recinto, abrieron las gavetas de todos los legisladores. Uno se sentó, porque se metieron a las dos cámaras, uno se sentó en el sillón del presidente del Senado, y la gente estaba en pánico. Sinceramente, este es el discurso de Trump. Trump los invitó, y esto tiene que ver tanto con los medios de comunicación que no han apoyado a Trump, como con la difusión del discurso que tiene Trump. Este es el tema. Siempre he dicho yo que los discursos, sobre todo los discursos de los presidentes o de la gente en el poder, tienen consecuencias. Y en este caso estamos viendo una consecuencia bastante dramática, y yo aquí estoy viendo la televisión en mi casa y sigo viendo que esto no se acaba. La alcaldesa de Washington, D.C., decretó un toque de queda a las 6 de la tarde, y ahorita son 6:40 allá en Washington y la gente sigue en la calle. No sé cómo le van a hacer, eso los pueden llevar a arrestar. Pero bueno, más o menos eso es lo que tengo yo para decir. No sé si quisieran abrir para preguntas, y con mucho gusto. Pues sí, precisamente, Raquel, vamos a pasar
a preguntas y comentarios. Y la primera va a ser Raquel, ¿qué consecuencia? ¿Tú crees que esta ola de violencia después del día 20, después del cambio de poderes, sea controlada? Lo que pasa es que debió haber sido controlada desde la mañana de hoy. El problema es que la propia alcaldesa había pedido a la Guardia Nacional que se desplegara, más aparte toda la policía, y recordemos que Washington, D.C. está colocado en un lugar donde está, es una ciudad realmente, nada más, y está rodeada por un lado en el estado de Virginia y por el otro lado es el estado de Maryland. Entonces, no habían convocado a esas policías a que se integraran, y la Guardia Nacional nada más mandó una cierta cantidad de elementos. La Guardia Nacional la controla el gobierno federal, es decir, digamos que la Casa Blanca. Entonces, aunque la Guardia Nacional tiene que operar independientemente de lo que decida el presidente, de cualquier forma no fue suficiente. Y sí se le fue de las manos. Entonces, por eso pienso que el problema es que se les fue de las manos y se pudieron meter, rompieron las vallas. Ellos traían gases. Imagínense, los que están protestando son los que traían los gases contra la policía. Entonces, bueno, se pudieron meter, rompieron todo. Bueno, pues creo que por ahí va. Ya más tarde después llegó la policía de Maryland y la policía de Virginia y también de Baltimore, porque Baltimore es una ciudad cerca de Washington que también accedió a apoyar, y incluso también de un lugar cerca de New Jersey, pero cercano a Washington también iban a mandar unas policías. Ahorita ya hay muchísimo más refuerzo, yo lo estoy viendo ahorita, y las vallas están, ahora sí que están bien pegadas unos con otros. Así que esperemos que nos puedan controlar. Esperemos que no se haya quedado nadie adentro también, ¿no? La segunda, ahorita te va a preguntar Julieta Algassi, antes de que te pregunte Julieta, la segunda pregunta, estos movimientos que ha hecho Donald Trump van a tener repercusiones legales en su contra. ¿Tú crees que él sea procesado por esta llamada que se califica de ilegal para presionar en la modificación de las boletas electorales o en la búsqueda de votos a su favor, y el llamar este rally con estas consecuencias que tuvo? Y no sé si le van a pasar la factura de los 700 muertos de los rallies electorales, donde hubo 30,000 contagiados y 700 muertos por COVID en sus rallies electorales. ¿Qué factura tú crees que paga una factura por esto que se ha procesado más adelante en este año? Lo que hizo, la llamada que hizo, sí es ilegal. Digamos que si a él le quedara más tiempo, podría comenzar otro proceso de impeachment. Acuérdense que Trump es uno de los presidentes destituidos, no quitado del puesto, pero destituidos. Y sin embargo se buscó la reelección, y sin embargo tiene a toda esta gente detrás de él, con todos esos valores extraños, ¿no? Pero bueno, yo no sé hasta qué punto el nuevo procurador, que esa es una de las cosas que yo iba a mencionar, no acabé de mencionar cuando expliqué cómo había ganado las elecciones, porque Biden nombró a estas personas que yo mencioné, creo que mencioné 3 o algo así, y uno de los que acaba de nombrar para ser procurador, él se esperó a saber si iba a tener al Senado de su lado. Y de hecho ya lo logró con estas elecciones de ayer y hoy de Georgia, y nombró a Merrick Garland. Merrick Garland, yo no sé si a ustedes les suena, pero Merrick Garland era el que nominó a Obama cuando murió el famoso Antonin Scalia de la Suprema Corte. O sea, los jueces de la Suprema Corte los nomina el presidente y los aprueba el Senado. Pero para pasarlo a que lo aprueben, tiene que estar de acuerdo el líder de la mayoría. Entonces, Antonin Scalia se murió en enero del 2016. Las elecciones eran en noviembre, y el que era el líder del Senado era Mitch McConnell, que es republicano.
Y entonces Obama nombró a Merrick Garland, que además es un personaje que incluso los propios republicanos quieren mucho. Y ahora sí que McConnell se la jugó y dijo, no vamos a proceder a que voten por este juez. Y no votaron y se la jugaron porque podía haber ganado Hillary Clinton y hubiera nombrado a un juez mucho más liberal. Sin embargo, ganó y bueno, Trump nombró a 3 jueces en la Suprema Corte. Y con todo y esos 3 jueces de la Suprema Corte nombrados por Trump, la Suprema Corte no quiso oír este asunto del fraude electoral. Para que me entiendan, que es muy interesante. Entonces, a Merrick Garland lo acaba de nombrar para procurar, lo cual es una súper ganancia, sobre todo sabiendo que va a tener al Senado de su lado. Entonces, de inmediato, no tiene de inmediato la ganancia, pero sí tiene de inmediato que se va a proceder a votar por él, lo cual está bastante bien. Entonces, todo depende de lo que diga Merrick Garland, si lo procesan o no, ya regresando a la pregunta. Yo creo que va a haber muchas negociaciones, porque Trump a eso se dedica, a hacer negociaciones. Esta idea del art of the deal tiene que ver con esto de cómo va a negociar y si es que lo procesan o no. Pero si él ya le quedaran otros 6 meses en el poder, seguramente iniciarían un proceso de impeachment, segurísimo. Porque esa llamada es clarísimo que está pidiendo que volteen 12,000 votos o 11,800 votos a su favor. 80, que se encuentren 11,780 votos. Así es. Entonces, bueno, no lo sabemos. Vamos a ver, lo que sí es que a muchos de los que están ahorita protestando, seguramente los van a arrestar ahorita por violar la casa del pueblo. Claro. Bueno, Julieta me decía que tenía algunas preguntas para ti. Te escuchamos. Claro. Tu micrófono hay que activarlo en la esquina inferior izquierda. Porque ya, es que no entraba. Yo estoy preocupada, aparte de lo que está pasando ¿cómo se llama? En Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, me preocupan 2 cosas. Por un lado está Israel. Trump ha sido totalmente pro-Israel durante su sexenio, durante sus 4 años. Y ha hecho un trabajo, la verdad que mis respetos, porque logró cosas muy buenas para Israel, que todos queremos que permanezcan. Pero están peleándose internamente y el enemigo a vencer es Trump. No sé qué influencia pueda tener eso en lo que él ha hecho por Israel. Esa es una pregunta que me preocupa. La otra cosa que me preocupa es México. México, López Obrador con Trump estaba de maravilla. Y ahorita lo que le mandó a Biden es que no va a trabajar en conjunto con él, ni va a llevar la misma relación con Biden que tenía con Trump. Como que él se identificaba más con Trump que con Biden. ¿Qué problemas nos puede traer a México el hecho de que López Obrador y Biden no tengan un equipo de trabajo que sea amistoso y que permita que tengamos un poco de tranquilidad? Porque aquí, a pesar de que se va bien con Trump, la gente estaba histérica. Y la pandemia sustituyó la histeria parcialmente, porque la gente sigue teniendo miedo de qué va a pasar con López Obrador. Entonces, a mí me preocupan. Y la tercera cosa que me preocupa es, según lo que nos había platicado uno de los señores, no me acuerdo cómo se llama, que había estado en este programa, la situación de China que quiere dominar a Estados Unidos, es un buen momento para que China tome control y supere o domine de alguna manera a Estados Unidos, porque un Estados Unidos dividido está debilitado. Entonces, a mí esas 3 cosas son las que me están preocupando,
más que lo que está pasando, por lo que está pasando internamente, que al final va a tener que resolverse porque van a tener que llegar a una solución. Pero en lo que llega a la solución, entre la pandemia y el pleito, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con México? ¿Y qué pasa con China? Eso es lo que a mí me produce mucha angustia, Raquel. Ok. Bueno, voy a contestar primero la última, que es la más fácil. El asunto con China es que China es el país que es la fábrica del mundo. China no va a dejar de ser fuerte. El discurso de Trump y la forma belicosa de enfrentar a China produjo que China se abriera a otras posibilidades. Entonces, no solamente le estaba vendiendo al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, porque y es por mucho, además, el mercado más grande del mundo, sino que además está abriéndose otras posibilidades. China es muy fuerte porque tiene el territorio, porque tiene a la gente, porque tiene la fuerza. Y no va a dejar de seguir siendo fuerte, va a seguir siendo fuerte. El problema que tiene China es que no tiene algunos de los valores que sí tiene Estados Unidos, como por ejemplo el tema de los derechos humanos, o por ejemplo, abrir la posibilidad de escudriñar qué es lo que sucede dentro de su país. Y además es un país entre democrático, no democrático, entre socialista, no socialista, porque Shanghai no es lo mismo que las zonas rurales de China. Entonces, China va a seguir haciendo lo que quiera hacer, pero China no puede ser poderoso si no tiene a un Estados Unidos fuerte. Entonces, por ahí yo me voy a la idea de que todo tiene que ver y digamos que el surgimiento un poco más estable de China es gracias al discurso belicoso de Trump, porque le abrió otras posibilidades. Entonces, bueno, para mí eso es lo más fácil de responder y es algo que he estado viendo. Y los otros dos, me voy al de México primero, porque de eso he estado escribiendo bastante. El tema de México es un tema que también a mí me preocupa, porque recordemos que en el gobierno de Peña Nieto, cuando Trump era candidato, el 31 de agosto de 2016, Peña Nieto lo invitó a Los Pinos. Y no solo eso, le mandó el helicóptero al aeropuerto de la Ciudad de México para que lo trajeran, lo aterrizaran en Los Pinos y lo recibieran como jefe de Estado. ¿Ok? Le ayudó en su campaña para que el señor, después de que dijera lo que dijera, y cuando le preguntaron del muro, no contestó. De ahí volvió a tomar el helicóptero que le prestamos, que llegó a nuestra casa, la casa de nosotros, los mexicanos, se fue de regreso a Phoenix, Arizona, y lo primero que dijo es, México, vamos a hacer el muro y México va a pagar por él. Y volvió a decir que los mexicanos eran violadores. Entonces, comenzando por eso, ahí está. Y yo nunca me imaginé durante la campaña de López Obrador que él hubiera apoyado a Trump. Sinceramente, yo no lo podía, no lo hubiera podido vislumbrar. Yo de hecho pensaba al revés, porque el discurso de López Obrador siempre ha sido un discurso de enfrentamiento, a mí no me vas a hacer esto. Nunca me imaginé que el discurso de López Obrador era de enfrentamiento contra la población que produce en el país y no contra alguien que dice cosas como las que dice Trump. Y entonces, bueno, se dedica a Trump a negociar todo este asunto del Tratado de Libre Comercio con el gobierno de Peña Nieto y hace la transición al gobierno de López Obrador, y López Obrador doblega las manos. Y no solo eso, escuchamos a López Obrador, y me estoy muy segura que todas las personas que están aquí escuchando, lo escucharon decir a López Obrador, yo no voy a salir del país, para eso tengo Ebrard. ¿Y qué? Antes de los 2 años que él dijo, él ya estaba con las manitas bajadas en Washington, poniéndose para la foto y diciendo un discurso como el que dijo. Ahora, regresando al tema de Biden. Yo creo que él también estaba apostando a que ganaba Trump. Sinceramente, eso es lo que yo pienso, porque no lo explico de otra manera. No explico que sea los 3 últimos que hayan reconocido la ganancia de Biden. Ahora, Biden no es una persona tonta, es una persona muy política, es una persona que reconoce la relación que hay entre México y Estados Unidos desde siempre, que de hecho Biden ha estado aquí en México promoviendo, tanto durante el gobierno de Obama como cuando trabajaba como senador, cuando hacían los trabajos interlegislativos. No creo que se va a deteriorar la relación que hay entre Estados Unidos y México. Tal vez no tenga un buen interlocutor en López Obrador. Sin embargo,
yo no veo ningún problema en la relación entre México y Estados Unidos. México no lo van a cambiar de lugar. México sigue estando en la frontera. Entonces, aunque digan lo que digan, no van a hacer una frontera y van a poner otro país ahí. México sigue siendo la frontera con Estados Unidos y ese es donde nos tocó estar. Y Estados Unidos no se va a arriesgar a que México se vuelva nada, ni siquiera que se vuelva como Cuba con todo este discurso que decimos de López Obrador. Eso no va a pasar. Hay demasiados intereses metidos como para que eso pase, estoy segura que no. Entonces no me preocupa tampoco, sí me preocupa toda esta situación de López Obrador que se convirtió en algo rarísimo, rarísimo. El tercer tema sobre Israel, y ese ya lo hemos tratado en este foro en diferentes ocasiones, pero yo les pregunto a ustedes, más que preguntarme a mí misma, porque creo que ya lo he analizado demasiado. Esta relación de Trump con Israel, ¿es en realidad una relación entre Trump e Israel o es una relación entre Trump y Netanyahu? Porque Israel no es todo. O sea, todo Israel no es un monolito, no es una sola piedra. Israel es muy diferente, en diferentes secciones, en diferentes partes. El hecho de decir, ay, sí, les puso a la embajada o reconoció a la embajada, en realidad fue una cosa muy simbólica, porque la embajada sigue operando, con todas las partes de seguridad que tiene, sigue operando en Tel Aviv. Solamente es la parte simbólica. Y este asunto de que si, ¿cómo se llama? El Tratado Abraham, así le llaman, ¿no? Los acuerdos Abraham. Es en realidad también un disfraz de algo, porque Israel nunca estaba en guerra con ellos. Son países que además, con los cuales además tenía tratos por debajo del agua. Que haya hecho que lo reconozcan a Israel como país, sí es importante, pero eso lo podría haber hecho cualquier otra persona. Creo que ahí hay una confusión. Todas las declaraciones y todos los hechos que llevó a cabo Trump durante su mandato con respecto a Israel tienen que ver con el gobierno de Netanyahu. Ahorita el gobierno de Netanyahu, si el gobierno de Israel no fuera el de Netanyahu, fuera el de otro, un poco más hacia el laborismo o algo así, tal vez Trump no estaría igual. Habríamos que ver. De cualquier forma, hay una cosa muy importante. Así como digo que México no puede poner otro país en medio entre Estados Unidos y México, Israel nunca va a dejar de ser el bastión de la democracia que apoya a Estados Unidos en el Medio Oriente. Nunca, nunca jamás. Siempre va a necesitar ser apoyado por Estados Unidos porque es ese lugar que necesita ser como esto que les decía yo sobre la democracia, es el modelo que tienen en el Medio Oriente sobre el tema de la democracia y todos estos valores de Estados Unidos. No sé si ayuda con eso. Gracias, Raquel. Bueno, yo sigo con la duda de quién será el artífice de los acuerdos Abraham. No estoy muy seguro que sea Donald Trump. No sé si su yerno o quién más. A ver, pero el yerno no opera solo, primero que nada. Segundo que nada, el embajador que tiene ahí, que es Friedman, David Friedman, ¿no? ¿Se llama? Creo que sí, ¿verdad? Puede ser. También opera de acuerdo a lo que le manda a decir Trump. Trump es el que maneja todas las piececitas del ajedrez. Tiene a sus operadores, pero es el que las maneja. Y las maneja para que lo beneficien políticamente a él. Ese es el tema. Entonces, hay una cosa muy importante. Creo que una de las cosas que a lo mejor a Julieta le preocupan es cómo se llevaba Obama con Netanyahu. No se podía ni ver. Pero Obama nunca hizo nada en contra de Israel. Simplemente no toleraba a Netanyahu, ni Netanyahu los toleraba a él. Y creo que a Netanyahu tal vez le hubiera convenido más un presidente demócrata, tal vez Hillary Clinton, porque Hillary Clinton siempre apoyó a Israel. Recordemos a Clinton, a su esposo, cuando falleció Pérez, o con Rabin, ¿no? Cuando fue el atentado contra Rabin. Siempre han estado ellos ahí. Recordemos como le decía Javier Shelley, que le decía Javier Shelley Clinton. Definitivamente yo no considero que Biden va a ser algo malo para Israel. Porque Obama manejó lo de ISIS.
A Obama se le fue de las manos ISIS. Sí, definitivo. Se le fue de las manos ISIS y entre ¿cómo se llama? Trump, Israel y el ruso Putin, en 15 días lo sacaron del mercado. ¿A quién? A ISIS. No, ISIS todavía sigue operando hasta hace muy poco. No, ISIS estuvo años, empezaron en el 2014 y todavía siguen. Pero se debilitó mucho Se debilitó. Sí, pero ahorita le sacó las tropas. Entonces, ¿cómo va a controlar esa situación? Ok, perdón, para que no se vuelva plática de dos, vamos, gracias Julieta. Vamos a pasar. Mardoqueo tiene una pregunta. Adelante, Mardoqueo. Hay que activar tu micrófono. Hay que cerrar Julieta y abrir el tuyo. Raquel, para felicitarte, fuiste muy clara en tu exposición. Como creo que no tienes la bola de cristal y no te voy a preguntar qué es lo que va a pasar mañana, ni es tu plática y lo que está ocurriendo hoy en día en Washington, me hicieron recordar 1933, el incendio del Reichstag. ¿No será ahí algo que debemos poner la vista otra vez? Uy, no lo había pensado, pero sí está fuerte esa comparación. Sinceramente, sí me preocupa. No creo, a menos de que ahorita el Capitolio arda, ¿no? No creo, pero porque pues ya hay mucha vigilancia. Sin embargo, sí hay una situación que tenemos que tomar muy clara. El presidente por el que más ha votado en la historia de Estados Unidos es Biden. Es el que más, 81 millones de votos. Pero el segundo presidente por el que más han votado es por Trump en estas elecciones. Es decir, 74 millones de votantes, que fueron más de los que obtuvo Hillary Clinton con el voto popular. Entonces, bueno, a esos 74 millones de personas no puede uno agarrar como Trump y hacerlos a un lado y decir, estos no son los que me interesan a mí, nada más me interesan los que votaron por mí. Entonces, creo que ese es un tema muy importante y el discurso que va diciendo Biden desde que ganó es, yo voy a ser el presidente de todos, a diferencia de lo que había dicho Trump, ¿no? Estos no me interesan y los demás, los que sí me apoyan, sí, como el discurso que dijo hace rato. Entonces, creo que esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Yo espero que no vaya a suceder nada así, pero una cosa que al compararlo, yo me imagino, Mardoqueo, que tú estabas comparando el discurso de un líder, no sé si vale la pena incluso mencionar su nombre, líder totalitario, autoritario y racista, como el al que te refieres, con Trump. ¿No? Quisiera yo no tener que compararlo, pero en algunas cosas sí se parece. Sí, gracias, Marco. Entendemos cómo nos evoca la historia, esto que está pasando en el Capitolio, pero sabemos que afortunadamente las escalas, la comparación está lejos. Y no sé si Podolsky ahorita levantó la mano. ¿No? Ok. Muy bien. Si no hay más preguntas o comentarios, le vamos a agradecer mucho su tiempo a Raquel Saed. Ella y nosotros y la mitad y más de la mitad del planeta estamos azorados con esto que está pasando en el Capitolio. Julieta levantó la mano. Julieta, brevemente, sí, una pregunta o comentario. Quiero felicitar a Raquel, fue clarísimo todo lo que dijo, muy al punto, y es una mujer preparadísima. Mis respetos, Raquel, de verdad te felicito. Eres extraordinaria. Muchas gracias. De verdad me encanta. Gracias. Me hablaste muy claro y te entendí perfecto. Muchas gracias. Creo que
es que no, tienen nada más iniciales, pero bueno. Simon te dice lo mismo que Julieta, te agradece mucho tu exposición, muy clara, muy precisa. Y Jaime Podolsky tiene una pregunta o comentario. Adelante, Jaime. No, era meramente reforzar la felicitación a Raquel. Eso es Muchas gracias. brillante. Muy bien. Muchas gracias. Les agradezco. Raquel, muchísimas gracias. Sabemos que tu agenda está apretadísima el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo, un Gut Yor, un Shana Tova, feliz año. Y una dulce de rosca de reyes. Exacto. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. El próximo miércoles, Rubén Saguín nos va a hablar de Irán y su proyecto nuclear. Y me dice Ivonne que Filip quiere preguntar algo. Adelante, Filip. Te escuchamos. Adelante, Filip. Ya nos queda... Tiene cerrado el micrófono. Filip tiene cerrado su micrófono. A ver, ¿no? Felipe está hablando, creo, pero tiene cerrado su micrófono. Decía Ivonne. ¿Me escuchan así? Ahí ya. Sí. ¿Me escuchan? Afirmativo. Y ya está abierto. Ya está abierto. Felicidades, Raquel. Gracias. Te quería preguntar de que evidentemente este ataque al Capitolio el día de hoy pues suena muy, muy raro y como que muy inconveniente, porque no dejaron que terminara la sesión del Congreso, tengo entendido, en la que se buscaba que básicamente tanto el Senado como la Cámara de Representantes pues aceptaran el tener una posibilidad de ampliar en un periodo de 10 días para investigar las supuestas acciones fraudulentas en las elecciones, y eso pues se quedó todo en veremos. Hubo la intervención de Ted Cruz y yo ya no supe más. ¿Sabes algo? ¿Y no se te hace extraño que se metan a hacer una intervención de este tipo que es realmente terrorífica ahí en el Congreso? Pues no se me hace raro con el discurso de Trump, sinceramente no se me hace raro, pero lo que sí te puedo decir es que esta parte ceremonial, donde lo único que hace el vicepresidente de Estados Unidos, que es el presidente del Senado en este momento, es leer los votos, como les entregan son como unas tabletas, ¿no? En esas tabletas él lee y él va llamando al delegado que se nombre y lo tiene que leer. Y ya, nada más. Entonces, puede haber objeciones y con esas objeciones, si hay una objeción de parte de un representante y una del Senado, entonces tienen que ir a discutir sobre ese estado, luego tienen que regresar y luego otro estado que haya objeción, tienen que volverse a ir. Se esperaba que hubiera 3, entonces estaban en la objeción de Arizona y yo supuse que también iban a estar en la de Georgia y en la de Pensilvania. Yo supongo que iba a haber también una por Michigan y otra por Wisconsin, no estoy muy segura, pero no sé cómo lo iban a manejar. Sin embargo, tuvieron que irse porque se les metieron hasta adentro. Entonces, por eso, es muy extraño. Esto es nada más ceremonial, porque ya se leyeron los votos electorales el 10 de diciembre y ya se dijo exactamente que Biden había ganado. Esto nada más es una parte ceremonial que el Congreso lo ratifica. Y si pues no es tan ceremonial, porque ya en una ocasión, con Jefferson, creo, se vio que se impugnó precisamente toda esta situación del conteo y pues sí funcionó en esa época y ya ha funcionado en 2 o 3 ocasiones más, tengo entendido, que se impugnen los votos que presentan. No es tan ceremonial como se cree. No, sí es ceremonial. El papel de ¿Qué interés? Perdón, Felipe. Pero ¿qué interés tendrían los republicanos? ¿Qué interés tendrían los republicanos
de irrumpir en el Congreso y suspender una situación que para ellos era importantísima que se llevara a cabo. Creo que estamos confundiendo. No son los republicanos los que se metieron. Los irrumpieron, Philip. Son las hordas. A ver, permíteme. Las hordas armadas. Los que se metieron no fueron los republicanos, los que se metieron fueron los manifestantes, que yo diría más bien como riots, que se metieron y rompieron los vidrios del Capitolio y se metieron, incluyendo que los republicanos que estaban dentro del recinto tuvieron que esconderse, republicanos, demócratas y todos, porque estos se metieron con armas. Esa es la preocupación. Ahora, yo creo que tu pregunta va más allá, como a decir qué es la postura de Ted Cruz. 10 días para volver a hacer una auditoría sobre los votos. A eso es a lo que se está refiriendo Ted Cruz. Sin embargo, nada más, 3 cortes de apelaciones le echaron para atrás la moción de que había sido elecciones fraudulentas. 2 de la Suprema Corte, 2. Y no solo eso, sino que las legislaturas estatales de Pensilvania, de Michigan, de Wisconsin, de Georgia no, porque no lo han pasado por allá, y la de Arizona. Todas estas, que además eso está en la Constitución, no quisieron reconocer que hubiera habido fraude. Reconocieron que hay instituciones democráticas que son las que operan dentro de Estados Unidos. Sí, pero por eso, todas esas que tú mencionaste, todas, equivalen a poderes judiciales, desde la Suprema Corte hasta las mismas de los estados y los jueces y todo lo que tú mencionas. Ningún agente del Poder Judicial en Estados Unidos, inclusive la Suprema Corte con los 3 que aprobados por Trump, los 3 jueces, nadie se quiso meter a esto porque todos han de haber pensado, sin haberlo dicho, esta bronca no es nuestra, no es del Poder Judicial, que la resuelve el legislativo, que la resuelvan los mismas gentes, los senadores y los diputados, es decir, la Cámara de Representantes. Perdón, Felipe, no es así como funciona. Como funciona es que la Suprema Corte decide sobre jurisprudencias pasadas que tuviera que ver con cómo resolver un problema de este tipo de elecciones. Y entonces ellos mismos dijeron, aquí nosotros ya vimos las evidencias de que no hay fraude electoral, ni siquiera vamos a tomar esta moción. El problema es que nunca vieron las evidencias en ninguna Suprema Corte, ni en ningún juez, ni en ningún lado. Todos dijeron, no vamos a pasar a ver evidencias de ningún tipo. Esto no presenta el formato que nosotros queremos ver. Y desecharon cualquier protesta por una situación de forma. Nadie quiso ver pruebas, y yo los entiendo. Los jueces no tienen por qué estar interviniendo en situaciones que son legislativas. Yo no creo, o sea, yo entiendo lo que tú me dices y entiendo tu postura, pero no es que no se quisieron meter. Todo ha pasado por las formas legales que proceden, todo. Y entonces se está viendo. Cuando la Suprema Corte dice, yo ni siquiera lo tomo, es porque están viendo que no hay suficiente evidencia como para tomar el caso, no porque no se quieran meter. Pero es que no vieron evidencia, Raquel. Te voy a decir. No vieron evidencia, vieron la forma. Es que espérame un segundito. La Suprema Corte tiene 9 jueces, y esos 9 jueces, de los cuales 3 nombrados por Trump, y 3 más que son digamos que más republicanos, o no republicanos, más conservadores, ninguno de ellos lo vio como una evidencia, porque ellos están viendo la legalidad. El tema de que Trump se quiere salir con la suya y quedarse con la elección es nada más un tema de capricho, no es un tema legal. Y eso sí me queda claro. Mira. Creo que Elías pide la palabra. Elías Seidman tiene una pregunta. Elías, adelante. Gracias. Mira, después de oír a Felipe, creo, yo lo que le quería recordar a Raquel nada más, y creo que le va a ayudar mucho a Felipe a entender su propia pregunta, es que el día de hoy, mientras estaba Ted Cruz molestando o haciendo su punto de vista, Pence directamente preguntó por abajo del agua, ya está afuera mi statement de lo que yo voy a hacer, porque ahí le va a contestar Raquel totalmente. El mismo Pence, a quien apenas ayer Trump le había pedido que modificara
la votación, etcétera, etcétera, que era totalmente contra la ley. El mismo Pence dijo lo que Raquel les va a explicar ahorita. Sí. Es que lo que pasa es que Trump estuvo presionando a Pence, que es su vicepresidente, que también está en el ticket, en el mismo ticket que él dice que es un fraude. Él dijo, yo no puedo intervenir, esto es ceremonial, yo nada más tengo que estar ahí porque la Constitución me lo pide, ese es número uno. Y segundo, Pence es una persona, igual que Mitt Romney, muy religiosa, muy creyente en Dios, muy. Y él se vio muy presionado por Trump en varias ocasiones, en los rallies, en todo lo que dijo, muchísimas cosas, y de pronto él, para justificar esto, que algo que también hizo Mitt Romney, dijo, el día 20 de enero del 2017, yo juré que iba a defender a la Constitución bajo Dios, under God. Entonces, él se siente que con la Biblia, la mano sobre la Biblia, jurando sobre Dios, él no puede traicionar a Dios. Y se da cuenta que apoyar a Trump en esto es apoyar una serie de mentiras a las cuales él sabe que no se puede meter. Así es. Gracias. Gracias. Raquel tiene que descansar ahorita unos minutos. Luego va a estar, reserven sus preguntas y comentarios para la sesión de Milenio, que va a empezar Milenio a las 7. Va a descansar unos minutos, va a tomar agua, se va a conectar con Milenio y ahí la podemos seguir escuchando y siguiendo este caso ardiente de la sucesión presidencial en Estados Unidos, mientras por segunda ocasión, como siempre me pasa, les deseo un Agudior, un feliz año y una dulce rosca de Reyes. Nos vemos el próximo miércoles con Rubén Sagui para hablar de Irán y su programa nuclear. Lo mejor, mucha salud. Gracias. Felicidades, Bye. feliz año, todo con alegría, igualmente, salud y con hechos buenos para todos. Que haya paz y salud para todos y esperanza. Eso. Gracias, Raquel, mucha suerte. Gracias. Bye. Gracias, Morris. Gracias.